Bueno, el texto, la enseñanza de esta noche tiene por nombre Creciendo en la madurez espiritual. Creciendo en la madurez espiritual. Y el objetivo, lo que pretendemos nosotros esta noche es en esta enseñanza hacer un diagnóstico personal por medio de unos signos de inmadurez o de madurez. Vamos a hacer un diagnóstico. La idea es que en estos 30, 40 minutos que vamos a estar compartiendo, cada uno de nosotros se vaya haciendo como una autoevaluación de cómo estamos nosotros creciendo o no lo estamos haciendo espiritualmente. Y para saber nosotros si hay una madurez espiritual en nosotros, entonces empecemos por definir qué entendemos nosotros por madurez espiritual. ¿Qué significa para nosotros la madurez espiritual? Es un momento en el que se alcanza la plenitud del desarrollo. Esto podría ser una primera definición. La madurez espiritual es el momento en el que se alcanza la plenitud del desarrollo. Y yo quiero que en la mente guardemos esta palabra, plenitud, plenitud, porque esta palabra va a aportarnos mucho en el transcurso de la enseñanza. Otra definición de la palabra madurez se utiliza habitualmente para calificar las actitudes de una persona, si están centradas o están dominadas por la razón y las decisiones son correctas, entonces nosotros decimos que esa persona es madura, ¿verdad? Cuando esas decisiones son correctas o cuando ya han pasado, ¿verdad? Por la razón y son maduras y son correctas, como que aportan, entonces decimos que la persona es madura. Y también vamos a descubrir que existen clases de madurez, clases de madurez. Entonces, podemos encontrar una madurez psicológica, podemos en otro momento encontrar o escuchar hablar acerca de una madurez física, podemos también encontrar o escuchar hablar sobre la madurez intelectual. Y hoy, esta noche, aquí y ahora, Dios quiere que nosotros ahondemos un poquitico en lo que es la madurez espiritual. La madurez psicológica, no podemos profundizar en estas definiciones, pues por tiempo y porque el centro de nosotros siempre debe ser Jesucristo, entonces nos vamos a centrar sobre todo en lo que es la madurez espiritual, pero vamos a dar un brochazo así sobre estas definiciones de la madurez psicológica, por ejemplo, nos dice que es vivir en paz con lo que no podemos cambiar. Una persona alcanza la plenitud psicológica cuando ya es capaz de vivir en paz con lo que no podemos cambiar. Eso es una definición así muy somera de lo que puede ser la madurez psicológica. Y en la madurez física, una definición también, recuerden que el cuerpo humano siempre no para de crecer, ¿cierto? El cuerpo madura cuando todos sus sistemas llegan a su plenitud. Mira cómo aparece nuevamente la palabra plenitud, o sea, es como llegar a un culmen, a una meta. Entonces, el cuerpo humano tiene más o menos 10 sistemas y cuando cada uno de estos 10 sistemas llegan a su plenitud, cuando llegan ya a esa etapa madura, entonces cuando decimos nosotros que haya alcanzado la madurez física. En cuanto a la madurez intelectual, podemos decir que es la habilidad de abordar críticamente lo que escuchamos y leemos, y lo que nos ayuda a entender el mundo de una manera distinta. Ya este sería como otro nivel. Para nosotros alcanzar la madurez intelectual, yo considero que se necesita como un gradito más de dificultad para alcanzar nosotros esa plenitud intelectual. Y bien, el tema de hoy entonces tiene que ver con la madurez espiritual, con la madurez espiritual. En el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 17, en el verso 3, nos habla, nos dice la santa bendita palabra de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Esa es
la plenitud de nosotros, conocer al Dios verdadero y al que Él ha enviado, a su único Hijo, al Dios verdadero, a Jesucristo, que lo conozcamos a nosotros. Eso, en cierta manera, nos lleva, o mejor, eso es lo que nos lleva a nosotros a adquirir esa madurez espiritual. Dicho de otra manera, recibir en el corazón la buena nueva y hacer la vida en mí y en mi entorno. Es recibir en el corazón la buena noticia del Evangelio y hacerlo vida, porque no es solamente leerlo, ¿cierto? Pasar hojas, sino hacerlo vida en mí y en mi entorno. De esta manera es que conocemos nosotros a Jesucristo. Y hay algo que me llamó a mí mucho la atención en esta parte, y es que esa madurez espiritual, esa plenitud espiritual, la podemos alcanzar más fácil y como más fuerte, más arraigada, como con más fortaleza, cuando la vivimos en comunidad, cuando estamos en comunidad. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, vamos a buscar aquí Efesios 4, dice la palabra de Dios: a cada uno de nosotros le ha sido concedida la gracia a la medida de los dones de Cristo. Por eso dice la Escritura. Mira, cuando habla el texto de que a cada uno de nosotros se nos ha dado en la medida de nuestra gracia, en la medida de que nosotros abrimos el corazón y permitimos que sea Dios obrando en cada uno de nosotros, Él nos va dando a nosotros una gracia. Y esa gracia la conocemos nosotros como esos dones, como esos carismas. Y nosotros empezamos a crecer y a madurar espiritualmente cuando nosotros nos damos cuenta de esos dones y de esos carismas. Y cuando sobre todo los ponemos al servicio de la iglesia, al servicio del reino de los cielos, al servicio de la comunidad, cuando los ponemos al servicio de los demás, esos dones, esos carismas, esos talentos, esas gracias que nos ha dado Dios a nosotros, cuando las reconocemos, entonces empezamos a hablar de que ya hay en nosotros una madurez espiritual. Por eso dice más adelante: él mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros, porque Él quiere que nosotros, con esos talentos, con esos dones que Él nos ha dado, nosotros seamos artífices en la construcción de ese reino de los cielos. Y dice más adelante en el verso 13: hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la plena madurez de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto y a la plena madurez de Cristo. Mira pues entonces, la madurez espiritual empezamos nosotros a detectarla, a ponerla, a ponerla al servicio de los demás cuando reconocemos esos dones y esos carismas. Pero hay un elemento que vale la pena que lo nombremos en este momento. Y es que muchas personas, de pronto no sucede ya en la comunidad, gracias a Dios, sucede pues en otras partes donde hemos podido ir a compartir alguna enseñanza, que creen o asocian la madurez espiritual con el hecho de pertenecer a una comunidad o a un grupo de oración. La persona cree que por llevar determinado tiempo ya en una comunidad, en un grupo de oración, haciendo estudios o algo, entonces ya se considera una persona realmente madura espiritualmente. El apóstol Pablo nos dice que no es así. El apóstol Pablo nos llama la atención de una manera fuerte en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, el verso 12-13 dice: al cabo
de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. Oiga, esto es fuerte. Cuando decimos nosotros, es que yo ya llevo 5, 2, 8, 12, 20 años, ya casi vamos a cumplir 23, 24 años. Entonces, dice el apóstol, a cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesitan que se les explique de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida tienen que tomar leche, y los que se alimentan de leche son como niños de pecho incapaces de juzgar rectamente. Oiga, esto sí es bien precioso. Esto sí es, como decíamos ahorita al comienzo en la oración, decía Ángel en la introducción, esto es alimento sólido. Esto es una exhortación fuerte, porque nosotros sacamos nuestros cargos. Yo llevo tanto tiempo en la comunidad y he hecho tantos cursos y tengo hasta diplomas que me han dado, entonces yo ya soy maduro espiritualmente, ya espiritualmente estoy gordito. Y el apóstol Pablo nos dice que no, que nosotros, si de verdad fuéramos de esa manera ya gorditos espirituales, pues deberíamos ser maestros, pero maestros así de las escrituras, que exhortaran, que enseñaran a tiempo y a destiempo y dieran testimonio, pero no, dice que en cambio nosotros necesitamos que todavía nos estén hablando de cosas sencillas, enseñanzas sencillas, porque hemos vuelto a ser débiles y que la comida sólida como que todavía nos cuesta un poquito trabajo de digerirla y pasarla. Pues bien, no, en ese orden de ideas, entonces, esos añitos que llevamos ahí, si bien es cierto, le damos la gloria a Dios, porque nos ha conseguido la gracia de estar ahí, pues bueno, es bueno que empecemos a mirar si hemos crecido o todavía no estamos tan gorditos espiritualmente. La propuesta para esta noche la vamos a dividir en dos grupos. Dos grupos. El primer grupo lo vamos a dividir en 5 signos de inmadurez espiritual. Vamos a dividir esta primera parte. 5 signos que nos van a hablar de la inmadurez espiritual. Y después vamos a hablar de unos 4, ¿verdad? Que nos hablen o que nos ayuden a crecer espiritualmente, que nos ayuden a detectar que somos realmente personas espirituales o que tenemos esa madurez espiritual. Primer signo, para los que están tomando nota, porque les digo, este material es precioso. Primer signo. El signo más elocuente es no dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Primer signo, no dejarnos guiar por el Espíritu Santo y mantener criterios humanos. Mantener criterios humanos. A ver, resulta que nosotros, ustedes y yo, muchas veces no hacemos caso de esa moción del Espíritu, ¿verdad? Sino que nos dejamos guiar por nuestro leal entender, y a veces ese leal entender nos hace cometer errores, nos hace cometer equivocaciones. Nosotros, a veces nos cuesta a nosotros ser obedientes a esas mociones del Espíritu Santo. A veces nosotros, por más que las escuchemos, por más que sepamos que ese es el camino, preferimos tomar decisiones erradas. Decimos nosotros, bueno, yo pienso que es mejor hacerlo así, lo hago de acuerdo a la manera como yo creo que están haciendo las cosas bien. Entonces nos vamos y nos dejamos guiar por esos criterios humanos. Y los criterios humanos, pues son los criterios del mundo, o sea, el facilismo, hacer las cosas, la ley del menor esfuerzo, ¿verdad? Es dejarnos llevar a veces por la moda, por la vida, por el dinero, por el tener, por el placer, por el hacer, por todas estas situaciones que no nos dejan escuchar a la palabra de Dios, que no nos dejan escuchar la moción del Espíritu Santo. Dice en Gálatas 5:16, dice así la palabra de Dios:
Os digo pues que procedáis según el Espíritu sin dar vida libre a las meras apetencias humanas, es decir, a la carne. Que obremos de acuerdo al Espíritu, no a las obras de la carne. Y ahora en el verso 19 dice, ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas. La fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería, los odios, la discordia, los celos, las iras, la ira, la ambición, las divisiones, las disensiones, las rivalidades, las borracheras, las comilonas y cosas semejantes. Mira cómo aquí nos previenen a nosotros de no hacer las obras de la carne, sino más bien dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, tener una comunión diaria, invitarlos siempre desde los primeros momentos del día, cuando abrimos nuestros ojos, de una vez invitamos nosotros al Espíritu Santo, ven, ilumíname, enséñame lo que debo pensar, lo que debo decir, cuándo debo callar, lo que debo hacer, lo que debo sentir, cómo debo obrar. Eso es lo que nosotros debemos hacer cuando abrimos nuestros ojos en las primeras horas del día. Es el Espíritu Santo, ven y enseña. Entonces, el primer signo de inmadurez es no dejarnos guiar por el Espíritu Santo y mantener criterios humanos. Muy bien. Pasamos a un segundo signo de inmadurez. Ese signo de inmadurez hace referencia a no preocuparnos por recibir un alimento espiritual sólido. No recibir un alimento espiritual sólido. Hay personas, y esto ha sido algo cuestionante, hay personas, las conozco, ¿cierto? A veces, por ejemplo, aquí en la Asamblea de Venecia, puede suceder, hay personas que asisten a la Asamblea juiciosamente, digo juiciosamente porque no se las pierden, están allí puntualitos y asisten, pero no quieren dar el siguiente paso, o sea, no quieren como dar ese compromiso, ese sí a Dios y decir, Señor, aquí estoy para servir, estoy dispuesto, envíame a mí, sino se quedan ahí alimentándose, pero no les gusta participar o no se sienten bien por las razones que sean. Y la invitación en este signo es eso, a preocuparnos por recibir ese alimento espiritual sólido. Y este alimento espiritual, primero en comunidad, primero, estar en comunidad. También la formación, en eso nosotros, la comunidad, bendita comunidad, nos sacamos nosotros adelante, nosotros, digámoslo de buena manera, podemos sacar pecho porque nos preocupamos por la formación. Aquí en el norte se hacen cursos, se dictan talleres, se hace formación, en el sur también, o sea, estamos en una formación constante y ya hemos trascendido un poquitico, ya hemos avanzado más, profundizando en el conocimiento de las escrituras, ya hemos aprendido a desarrollar unos términos, a sumergirnos más en la oración, etcétera. Hemos aprendido. Entonces, un signo de inmadurez cuando no nos preocupamos por ese alimento espiritual sólido, sino que queremos seguir como niños de pecho, o como digo yo, como los pajaritos. ¿Cómo son los pajaritos? Ahí todo a la boquita, ahí todo, ahí se han visto a la mamá pajarito dándole el alimento a los pajaritos, todo ahí a la boquita, ¿no? Que no se les riegue bien, ojalá hasta la gargantita y que no tenga que causar mayor esfuerzo, pues. Tercer signo de inmadurez. También es un signo de inmadurez cuando la persona mantiene divisiones y discordias, creando mucha división dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, dentro de los grupos donde se encuentra. Esto es un signo de inmadurez fuerte. Cuando nosotros llevamos un proceso ya como el que llevamos todos ustedes y yo, y bueno, y las personas que están iniciando, pues también qué rico, que vamos conociendo y vamos dejando esas motitas negras, es conveniente que nosotros no seamos portadores
o hacedores, pues, de discordias, sino que al contrario, que nosotros podamos, ¿cierto?, dejar de lado toda disensión, comentario, chisme, murmuración, podamos nosotros vivir en santa paz. Dice el apóstol, dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, 24, si en el momento de presentar tu ofrenda ante el altar, te acuerdas, oye bien, te acuerdas de que tú tienes algo en contra de tu hermano, pues deja tu ofrenda allí y primero vas y te reconcilias con tu hermano. ¿Por qué es importante que tengamos eso en cuenta? Porque a veces entre nosotros, las personas que estamos en la comunidad, se pueden presentar malestares, sí, es normal, ¿verdad? Eso es estar en comunidad, convivir con la situación de la otra persona. No todos somos iguales, todos pensamos diferente y todo. Y a veces esas diferencias causan entre nosotros mismos, ¿cierto? Resquemores, así como una rencilla, pero la invitación es a que no nos quedemos ahí. Si nosotros seguimos, si en este momento algunos, usted o yo, detectamos que tenemos algo en contra de un hermano de la comunidad, pues mira que esto es un signo ya de inmadurez espiritual. Estamos haciendo parte de la dificultad y no de la solución. Estamos nosotros demostrando que espiritualmente todavía nos falta algo. No hemos llegado a esa plenitud, no hemos llegado a ese culmen, no hemos llegado porque todavía hay algo en nuestro corazón en contra de algún hermanito. Entonces, la invitación es a que si te acuerdas en el momento de prestar tu ofrenda, de presentar tu ofrenda, te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, pues deja tu ofrenda ahí, primero vas y te reconcilias con tu hermano y luego vas y presentas tu ofrenda al altar. Eso es lo que Dios quiere. Muy bien, entonces hasta ahí hemos visto tres signos. El primero, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El segundo, recibir alimento sólido. Y el tercero es no vivir en divisiones, en discordia, ¿verdad? Cuarto signo de inmadurez espiritual. La persona inmadura se mantiene solo en el plano emotivo o, mejor, no maneja sus emociones. Cuando nosotros calificamos o señalamos o definimos, pues, si una asamblea, un retiro, un encuentro es bonito o no, lo calificamos de acuerdo a lo que yo haya sentido. Si sentí, si eso me movió, si me quebrantó, si tuve descanso en el espíritu, si eso, entonces, qué bueno estuvo ese encuentro. Oiga, qué bendecido si hubo así. Pero si no viví, o sea, si mis emociones no se manifestaron pues de tal manera, si no fue más bien plano, entonces yo digo, pues esto es más o menos regularcita, sí, entonces vivimos en el plano emotivo, vivimos nosotros, manejamos todo con las emociones, sin decir que sentir esas emociones sean buenas o malas, sino que lo que no podemos nosotros es quedarnos ahí, vivir solo por ese sentir, y eso a veces pasa, ¿no? En otras comunidades que no son de denominación católica, pueden suceder muchas veces eso, el uso de videobeam y de baterías y música y cosas y eso, entonces hace que los sentidos, que las emociones pues se pongan a flor de piel y entonces claro, las personas salen pues súper así contentas y de repente van y nosotros somos más tranquilos, más pasivos y entonces nos van a decir, es que allá no está Dios, en cambio aquí sí está Dios. Entonces no está bien que nosotros vivamos nuestra espiritualidad de acuerdo a las emociones. Cuarto signo. Quinto signo. Sería cuando nosotros queremos agradar a los hombres antes que a Dios. Mira, esto es un signo de inmadurez terrible. Cuando nosotros queremos agradar primero a los hombres y no a Dios. O sea, cuando queremos nosotros vivir de apariencias, cuando queremos nosotros mostrar lo que nosotros no somos. Nos da pena, ¿cierto? Que nos vean
leer la palabra de Dios. A veces cuesta trabajo, entonces la persona le da pena, prefiere esconderla, o a veces nos da pena decir pues que estamos en un encuentro, fuimos a un retiro, vivimos la Eucaristía, o que creemos que hacemos el Santo Rosario. Entonces nos da pena y queremos más bien como tratar de agradarle a las personas y no estar más bien en comunión con Dios. Estos 5 signos que acabamos de exponer son los que nos pueden ayudar de cierta manera a detectar en nuestra vida. Acuérdese que el objetivo es eso, hacer como evaluar, ¿no? Como mirar si nosotros estamos creciendo espiritualmente, somos maduros espiritualmente o nos falta, o nos falta. Entonces, el segundo momento, recuerda que les dije que íbamos en 2 partes. La primera parte era 5 signos de inmadurez y ahorita vamos a hablar unas notas distintivas de la madurez. Ahora vamos a hablar de la madurez Qué espiritual. pena, lo interrumpo, don Luis Carlos. ¿Usted me puede, por favor, repetir el 4, el número cuarto? Que no lo tengo claro. El cuarto signo. El cuarto signo de madurez espiritual habla sobre todo en el plano, se refiere sobre todo al plano emotivo. Cuando nosotros no sabemos manejar nuestras emociones, sino que todo lo que vivimos nosotros espiritualmente lo calificamos en si viví, si me movió, si que causó en mí un efecto emocional. O sea, me llevó como un éxtasis de los sentidos. Eso es lo que hace referencia a este signo. No a que nosotros vivamos por fe, ¿cierto? Sino que me atrevería a decir, somos de los que a veces decimos ver para creer y no creemos sin ver. Entonces, el cuarto signo es ese, mantenernos en el plano emotivo, manejando nuestras emociones. Muchas gracias. Con gusto. Entonces, vamos a hablar ahora de algunos indicadores que nos pueden mostrar a nosotros realmente si vamos creciendo espiritualmente. Entonces, estos son 4 indicadores. 4 indicadores que nos muestran si realmente estamos creciendo espiritualmente. Primer indicador, el crecimiento y la madurez espiritual no son un resultado o no son el resultado de un esfuerzo personal. El crecimiento y la madurez espiritual no son el resultado de un esfuerzo personal, sino el resultado de la acción del Espíritu Santo. Yo te invito, porque estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí, la gran mayoría, ya hemos hablado o hemos escuchado hablar de las bienaventuranzas. Yo quiero que traigamos a la mente en este momento las 2 primeras. Nos dice la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En esa bienaventuranza nos está invitando a nosotros, nos exhorta a que nosotros tengamos esa hambre y esa sed de Dios, ¿verdad? Que pongamos a Dios en el primer lugar en todo lo que hagamos, que seamos humildes y sencillos y que reconozcamos esa necesidad de Dios. Mira bien lo que estamos armando aquí. El crecimiento espiritual no es un esfuerzo, no. Es una obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, pero esa obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros comienza cuando yo tengo esa necesidad de Dios en mi vida, cuando yo tengo esa hambre y sed de Dios. Y cuando yo tengo hambre y sed de Dios, pues yo lo que hago es que lo busco y declaro mi amor y la necesidad, que es distinto a hacer un esfuerzo como que Señor, o sea, es distinto hacer una fuerza como casi que física, ¿cierto? Para atraer la presencia de Dios o el amor de Dios o casi que obligar a Dios a que ore de tal manera en mi vida, a declararme necesitado de Dios, la humildad. Yo me declaro necesitado de Dios, Señor, yo solo no puedo, Señor.
Yo solo no puedo, yo necesito de ti. Aquí estoy, Señor, acá está tu hijo, Luis Carlos, yo necesito de ti, yo necesito que tú hagas una obra en este servidor tuyo. Cuando yo declaro con mis labios esa necesidad de Dios, entonces Dios empieza a obrar, empieza, ¿cierto? Dios pone la mirada sobre esa persona que se hinca, que dobla sus rodillas, y Dios, claro que sí, lo escucha, porque Dios siempre nos escucha, y por su infinita misericordia, entonces empieza a derramar la gracia sobre cada uno de nosotros. Esa gracia rebosante, esa gracia del amor, de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Luego viene la segunda bienaventuranza, bienaventurados los mansos, ¿verdad? Los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Mira que allí la primera, sentimos esa necesidad de Dios, pero la segunda, entonces ya nos dejamos fecundar por la palabra de Dios, nos dejamos fecundar. Así como la lluvia baja y empapa la tierra, la fecunda y la hace germinar y da fruto, así es la palabra de Dios. Esa es el primer la primera nota distintiva de esa madurez espiritual. El crecimiento no es fruto de un esfuerzo personal, sino el resultado de la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo? Siendo humilde, ¿cierto? Y siendo manso, creyéndola, buscando la necesidad de Dios, declarando la necesidad de Dios y dejándome fecundar por la palabra. Segunda nota o segundo signo de madurez. Estamos hablando ahora de la madurez. Otro signo de la madurez del espíritu es la estabilidad espiritual. Esto es cuando no hacemos depender nuestra vida espiritual de nuestros estados de ánimo, cuando no dependemos de si está lloviendo, de si está haciendo frío, de si estoy triste, de si estoy alegre, de si no, nuestra vida espiritual es siempre y será el objetivo principal. El primer mandamiento de la ley de Dios, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas del mundo. Así estés triste, estés alegre, o sea, el plano emocional aquí, ¿cierto? No es tan importante. Ese estado de ánimo no lo debemos poner en el primer lugar, sino nosotros debemos ser como coherentes ahí. Ese signo de estabilidad espiritual no debe depender de nuestros estados de ánimo. Si es que estoy triste, mire, yo hace unos días me encontré con un compañero de la comunidad que iba seguido a las asambleas y de repente no volvió. Y le pregunta a uno, oiga hermano, ¿y usted por qué no ha vuelto? Y me contesta, lo que pasa es que tengo muchos problemas y por eso no volví. No, no entendiste. Esa persona no había entendido. No es porque tengas problemas o no que tú vas a la comunidad, tú vas porque vas a tener un encuentro personal con Dios y porque allí eso debe ser para nosotros un descanso, no una dificultad. Y tener ese encuentro con Dios es lo más lindo. Tercer signo es ser espiritualmente maduro, es ser totalmente coherente entre lo que se cree y lo que se vive. Pilas aquí, pilas aquí. Ser coherentes con lo que se cree y lo que se vive. Nuestra profesión de fe. Creo en el Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. ¿Verdad? Eso es nuestra profesión de fe. Voy a dar un ejemplo porque no nos podemos profundizar, pero el signo es ser coherentes, ¿no? Entre lo que creemos y lo que hacemos. Ese es el signo. Y el ejemplo es, nosotros decimos, a ver, creo en la Santa Iglesia Católica, que es una Santa Católica Apostólica, yo creo. Pero hay personas que no ven ningún problema en, por decirlo así, coquetear con cultos protestantes. O sea, no lo ve, pero está diciendo, creo en la Santa Iglesia Católica, que es una católica, apostólica, santa, ¿verdad? Pero coquetea con otra creencia. O nos promocionan o nos dicen, no, eso leer la Biblia protestante, eso es igual que la católica, eso no pasa nada. O sea, no estamos siendo coherentes con lo que se dice, con lo que se hace, con lo que se enseña, con lo que nosotros debemos creer. O sea, ahí debemos ser claros. En este signo se nos pide ser coherentes, coherentes con lo que se cree y con lo que se vive, en todos los aspectos, en su casa, en el trabajo, en el estudio, en la familia,
No está bien que yo haga la oración, vaya a la Eucaristía, vaya a los sacramentos, viva la comunión, viva todo esto, y mi casa sea al contrario, todo solo pelea, rencilla, mal genio, nadie puede hablar con nadie, no, tenemos que ser coherentes. Cuarto signo. La persona que quiere madurar espiritualmente se forma, miren, en la madurez, cuando estamos hablando de los signos de la inmadurez, decía que no buscaba el alimento sólido. Aquí en este signo nos está diciendo que la persona que quiere madurar espiritualmente, se debe formar. O sea, eso es una gracia que nosotros debemos pedirla. Debemos formarnos, estar siempre buscando textos, de hacer la hermenéutica bíblica, la exégesis bíblica. Eso es muy bonito, coger un texto como nos están enseñando a nosotros ahorita en este curso de Biblia, estudiar ¿cómo se dice? Por temas, estudiar por temas, por personajes, qué tema, yo quiero estudiar qué dice la Biblia, qué textos hablan del perdón, entonces estudiar solamente el perdón en la Biblia, o sea, ir buscando la forma de nosotros ir profundizando, conociendo qué piensan los padres de la iglesia, qué piensa la iglesia de este tema, es irnos sumergiendo en eso. Entonces, en este signo la invitación es eso, a que no nos quedemos ahí, sino que empecemos nosotros a buscar la manera de sumergirnos y crecer espiritualmente. Muy bien, hasta ahí esos 4 puntos. El primero, el crecimiento, pues no es resultado de nuestro esfuerzo personal. El segundo, la estabilidad espiritual, ¿cierto? No depende de nuestros estados de ánimo. El tercero, ser totalmente coherentes con lo que creemos y lo que hacemos. Y el cuarto, la persona debe formarse o formarnos. Yo me incluyo ahí de primeritas. Ahora, ¿cómo sabremos que estamos creciendo espiritualmente? ¿Cómo hacemos para saber si estamos creciendo espiritualmente? La respuesta en Gálatas 5:22, y esa se nos nota aquí cuando iniciamos la asamblea. Aquí yo digo, esta gente es madura espiritualmente por esto. Dice en Gálatas 5:22, el fruto de la obra del Espíritu en ti es, lo que produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Oiga, qué hermoso. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos creciendo espiritualmente? Cuando canta Alejo y nos dice que la alegría entra en mí porque yo te conocí a ti, y después viene Liriecita y canta, Isabelita, Humberto, Ángel cantando y diciéndonos, esto es una asamblea de alegría, de gozo, y Juanito nos impregna esa alegría, ese gozo. Yo digo, oiga, estamos creciendo espiritualmente y en comunidad, que es lo que Dios quiere, en comunidad, y eso es motivo de alegría. Eso es un gran momento de alegría, cuando nosotros manifestamos esos frutos del amor de Dios, del Espíritu Santo, la alegría, la paz, la paciencia con toda esta dificultad que estamos viviendo, la amabilidad, la bondad, la fidelidad y todo esto, el dominio propio, podemos decir que estamos creciendo espiritualmente. En la medida en que nosotros vayamos sintiendo esto, pues cada uno de esos frutos nos va ayudando cada vez a llegar a esa plenitud. Yo les dije al comienzo, la plenitud, la plenitud. Cuando ya vivimos todos estos frutos, entonces alcanzamos la plenitud. Muy bien, vamos a leer aquí la conclusión del tema, ya para terminar. Me voy a permitir leer la que nos propone la enseñanza, porque me gusta. Vuelvo y digo, doy gracias al Ministerio de Maestros por esto. La madurez, como conclusión, la madurez espiritual es una propuesta de vida que surge de experimentar al Espíritu de Dios en nuestra vida, de dejarlo obrar y de un seguimiento decidido al Señor. Esta madurez se dará en un proceso y llegará más rápido en la medida en que vayas depurando las ideas o comprensiones que tú tengas de Dios para adaptarlas a la verdadera imagen de Dios, que es lo que nos presenta en la persona de Cristo. Yo los invito a que cerremos los ojos un momentico. Vamos a concluir esta enseñanza dándole gracias a Dios.
Démosle gracias a Dios porque yo creo que no nos rajamos. Yo creo que aquí los que estamos presentes y los que hacemos parte de esta hermosa comunidad, tenemos mucho de esos signos de madurez. Y uno de esos primeros signos que nos regala la iglesia es la fe. Nosotros somos personas de fe. Dale gracias a Dios por eso. Nosotros creemos en Dios, creemos en su Hijo, creemos en su iglesia, creemos en la Santísima Virgen María. Nosotros somos de fe. Por eso, Señor, gracias. Gracias porque has permitido que nosotros crezcamos diariamente, Señor. Damos pasitos para profundizar nuestra fe, que se llegue a ser algún día como ese granito de mostaza. Pero también somos personas de esperanza, porque sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que vendrán tiempos mejores, sabemos que todo esto va a pasar, sabemos que volveremos a encontrarnos, como dice la canción. Somos personas de esperanza y somos personas de caridad, fe, esperanza y caridad. Esa es la plenitud. Eso es lo que Dios nos regala a nosotros por medio de la iglesia, esas virtudes teologales y cardinales. Fe, esperanza y caridad, la justicia. Señor, haznos personas creyentes, personas justas, personas que tengamos nosotros esa fortaleza para soportar, Señor, en medio de la dificultad y en la crisis. Regálanos esa resiliencia para dejar atrás, Señor, lo que no nos edifica, lo que no nos ayuda. Regálanos la templanza, Señor, y la prudencia. Bendito sea, Señor. En esta noche queremos alabarte, bendecirte, glorificarte, darte gracias, Señor, porque tú eres infinitamente misericordioso con nosotros, Señor. Hoy nos has llamado a cada uno de nosotros por nuestro propio nombre para edificarnos, para sembrarnos, Señor, esa semillita, para decirnos en qué estamos fallando, pero también lo harto que hemos crecido por medio de esta comunidad, por medio de estas enseñanzas. A ti, Señor, en esta noche queremos darte el honor, la honra, la gloria, la victoria, porque tú eres nuestro Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.